Plios y Fernando, ¿qué te ha parecido lo dicho por Dina Boluarte? En parte bien. Creo que ha puntualizado varias cosas, ha criticado a sus ex socios y ex aliados de la izquierda, los que están promoviendo los disturbios, ha hecho llamados a la paz y la tranquilidad, ha puntualizado puntos como el de Castillo, la Asamblea Constituyente, en fin, que las demandas que están planteando son insolubles, no se pueden resolver de ninguna manera. O sea, no hay nada específico que se plantee que el gobierno pueda asumir. No puede disolver el Congreso, no puede liberar a Castillo, en fin. Lo que sí me ha parecido es demasiado a la defensiva. Ha debido, creo, ser un poco más enérgica en lo que tiene que venir si es que estos hechos de violencia no cesan. O sea, es la presidenta y constitucionalmente está encargada de mantener el orden en el país. Esa es su labor. Y si hay una serie de disturbios, de saqueos, de ataques a las fuerzas del orden, pues el Estado tiene que responder y el gobierno tiene que responder. Entonces, creo que desde ese ángulo ha estado demasiado pasiva. Pero en general bien. El tema de las víctimas mortales, el tema de los muertos. Ese era un tema gravitante por el que se le exigía pedir perdón. Y ella lo ha dicho, ha pedido perdón a nombre del Estado. ¿Ha sido suficiente eso? No, porque en primer lugar yo creo que las víctimas son responsabilidad de los secuaces de Pedro Castillo, de Evo Morales. Lo que incitan a la violencia son los responsables de las víctimas. Las fuerzas del orden no son los responsables de las víctimas. Se asaltan, atacan un aeropuerto, se atacan con violencia y brutalidad a las fuerzas del orden, la fuerza del orden tiene que responder. Bueno, pero hay investigaciones abiertas y ella ha dicho que está dispuesta a que las investigaciones se hagan por la particularización de cada caso. Bueno, cada caso es distinto, digamos, y hoy a priori, antes de esas investigaciones no podemos concluir. ¿Te parece si le escuchamos en el momento preciso en que hace este pedido de perdón? Vamos con parte del mensaje que ofreció la Nación esta noche Dina Boluarte. No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanas y peruanos en los actos de protesta, tanto de nuestros compatriotas civiles como del valeroso policía que perdió la vida de manera infausta. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos. Dice por lo que no se haya hecho o dejado de hacer para evitar. Es decir, hay una responsabilidad del Estado, más allá de que la violencia haya sido provocada, digamos, por agentes externos al gobierno, que no son las fuerzas del orden. La estrategia utilizada para el control, digamos, ha tenido consecuencias trágicas. Bueno, es que uno de los errores que ha cometido y que sigue cometiendo desgraciadamente es que actúan con tardanza. Cuando estas manifestaciones violentas empiezan, tienen que frenarlas desde el primer día, inmediatamente. Si no lo hacen, la cosa empeora. Y desgraciadamente los políticos, y en este caso Boluarte y su gabinete, han actuado equivocadamente, pensando que si envían a la policía desarmada a enfrentar a turbas violentas y los dejan actuar, las cosas se van a tranquilizar solas. No es así, es al contrario. Las turbas, cuando ven que la policía está desarmada, cuando ven que la policía retrocede, avanzan y entonces después se vuelve incontrolable la situación y ocurren las lamentables pérdidas que han sucedido. Igual fue en Andahuaylas, empezaron así, la policía retrocedía y después vienen los muertos y los heridos. En Ayacucho exactamente igual, al principio la policía retrocedía, después entran las Fuerzas Armadas y ahí está lo que ocurre. Igual en Juliaca, no aprenden. Esa es responsabilidad del gobierno. Inmediatamente tienen que actuar. Además hay otra cosa elemental. El gobierno decreta el estado de emergencia. ¿Qué cosa es el estado de emergencia? Un papel que aparece en el peruano. Si tú decretas estado de emergencia en Suiza o en Japón, ten por seguridad que los ciudadanos lo van a acatar inmediatamente, que no se van a reunir más de 3 personas en ningún punto del país, etcétera. Pero estamos en un país que tiene 70 u 80% de informalidad. Es decir, muchísimas personas, por diversas razones, están acostumbradas a no acatar las normas. Si tú decretas el estado de emergencia, tienes que hacerlo cumplir. ¿Cómo? Por la fuerza.
No hay otra manera, porque la gente no lo va a acatar de manera Pero consciente. en un clima de polarización, como el Bueno. que se está viviendo en este momento, digamos, ¿era estratégica una represión más dura? Era indispensable. Si te Y atacan, esa represión más dura no iba a costar más vidas Bueno, y en este momento no hubiera es obligado al incluso a Dina contrario. Boluarte es a al la con- renuncia. No va a renunciar. Pero es al contrario. Si tú aplicas la fuerza necesaria y suficiente desde el comienzo, hay menos víctimas que si la aplicas con tardanza. Pero te digo, decretan el estado de emergencia. Por ejemplo, en el estado de emergencia te pueden detener sin mandamiento judicial. ¿Cuándo han detenido a la terrorista esta que estaba agitando en Ayacucho? Ayer. 5 semanas después. Pero por favor. A te eso puede- vamos, O a sea, eso vamos. La estrategia no ha funcionado. Tienen- No se- pero es que- hay más muertos que detenidos, Fernando. Bueno, pero tienen, por supuesto, pero tienen que detener, pues, si el estado de emergencia te permite detener sin mandamiento judicial y están ahí, hemos visto en los medios, es información policial, además de la inteligencia policial. ¿Quiénes son los agitadores? ¿Por qué no los detienen? El estado de emergencia suspende también una de las garantías constitucionales, que es el libre tránsito. De acuerdo. Bueno, Vamos ¿por qué los dejan circular por todas partes? Si está suspendida esa garantía constitucional y tú has visto las decenas de camionetas financiadas por el narcotráfico, o por los bolivianos o por quien sea, que se movilizan impunemente. De acuerdo. Bueno, Ella insiste en que no va a renunciar. Digamos, vamos a escuchar este otro fragmento del mensaje que ofreció la presidenta Dina Boluarte sobre su permanencia en el gobierno. Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, asusando a la población al caos, el desorden y los destrozos. A ellos les digo, de manera responsable, no voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. No va a renunciar, pero hoy le renunciaron, entre ayer y hoy, 2 ministros. bueno, 3, entiendo. Sí. Está muy bien, me parece una excelente decisión y que lo diga claramente que no va a renunciar, porque renunciar sería darles la razón a los que están ocasionando los muertos, los heridos, los saqueos y la destrucción de gran parte del Perú. Entonces, me parece muy bien que no renuncie de ninguna manera. Ahora, lamentablemente sus decisiones respecto a los ministros no han sido las mejores, ¿no? Hemos visto cómo renunció ese señor que estaba en el Ministerio de Trabajo, que Sí. había sido asesor de una de estas congresistas castillistas. Bazán. Entonces, es un error, pues, ¿no?, poner a ese tipo de gente, pero es que ella es de izquierda, pues ha sido socia de todos ellos y entonces puso a mucha gente no adecuada en su gabinete y se han producido estas renuncias. En el Ministerio del Interior tenemos 3 ministros en 5 semanas. Sí. Y ese es un problema porque ¿cuántos ministros Y hubo en contra el uno gobierno ya de hay Castillo? una interpelación en curso. Bueno. Contra el anterior, que bueno, el cambio era lógico. Definitivamente era lógico. Hay un reconocimiento ahí, hay una responsabilidad política que asumir por lo ocurrido. Sí, pero de ninguna manera ese ministro debería ser censurado, ni menos aún sancionado. O sea, la responsabilidad de las muertes es de los que han provocado los disturbios, no del gobierno, no del ministro, no de la policía. Pero, aparte de eso, no era un líder como el que se requería en estas circunstancias, un líder que pueda manejar el Ministerio del Y Dina Interior. Boluarte, en tanto presidenta de la República, es la líder que necesitamos para transitar por esta etapa. Ahora, permítanme poner otro elemento en contexto. Cuando la Fiscalía abre una investigación o inicia una investigación por homicidio calificado y genocidio, Bueno, esas ¿se son aplica tonterías, aquí? esas son tonterías. Pues, ¿cómo se le ocurre abrir una investigación por genocidio? O sea, ¿no entienden lo que es genocidio? Están devaluando la palabra y el concepto de genocidio. Que abran una investigación, bueno, ya, pueden abrir todas las investigaciones que quieran, pero genocidio, están hablando tonterías. Pues, ¿cómo se le ocurre a la Fiscalía hacer ese tipo de cosas? Yo no entiendo realmente.
Una cosa es que hayan habido estos incidentes y bueno, haya que investigar. No menores, ¿no? Siempre hay que investigar. O sea, cuando... Dígole, investigaciones de todos lados, es decir, investigar desde la muerte de los jóvenes que han perdido la vida, de los civiles, investigar la muerte del policía, investigar quién incendió los vehículos de la minera Antapacay, por ejemplo, investigar todo. Ahora, ¿cuál es la tradición en el Perú? ¿Tú sabes cuántos sancionados hay por el asesinato, por la masacre de 24 policías en Bagua? ¿Cuántos hay? ¡Ninguno! Ahí sí nos sancionan, ¿no? Cuando asesinan y masacran policías. La mayoría de esos policías estaban desarmados. Los sacaron de la estación 6 y los degollaron. La mayoría de esos policías desarmados, asesinados vilmente. ¿Cuántos responsables hay? Ninguno. ¿Por qué? Porque todas las ONGs caviares, izquierdistas, que han infiltrado y manejado y manejan el sistema judicial, actúan de esa manera. Cuando asesinan policías no pasa nada, pero cuando caen otras personas, cuando la policía y las fuerzas del orden y las fuerzas armadas actúan de acuerdo a sus leyes, a sus reglamentos y en defensa del Estado de Derecho, pues ahí sí les caen encima y los persiguen. No puede ser, pues. Esa es la experiencia. Estamos hablando de cosas concretas. 24 policías asesinados, la más grande masacre de policías jamás ocurrida en el Perú. ¿Y? No hay responsables. Pero ahora sí, van a buscar responsables. ¿Entre quién? Entre los policías y los militares. No me vengan, pues. Así no funcionan las cosas. No están al mismo nivel los violentos que las fuerzas del orden. Unos están defendiendo el país, el Estado y la sociedad, y los otros están atacando eso. Entonces no están al mismo en eso nivel. ha sido clara, ha dicho que hay personas al margen de la ley y ha explicado punto por punto que las demandas que se están pidiendo son inviables. El rol del Congreso, le ha pedido al Congreso fijar una fecha. Bueno, Poner ya de una vez, adelantar la discusión del tema electoral y por lo menos decir, ok, las elecciones se realizarán este día. pero no se puede, pues, porque tiene que ser en una segunda legislatura. Correcto. Y la segunda legislatura la empieza el postergación 1 por de marzo. parte del Congreso no contribuye a dilatar eso. Ella misma se lo acaba de pedir al Parlamento, de una vez. No, decía. está bien, pero digo, hasta donde yo entiendo, la legislatura siguiente empieza el 1 de marzo. Para hacer una modificación constitucional se requiere aprobar esa decisión en 2 legislaturas. Ya se aprobó en una legislatura, ahora tienen que esperar al 1 de marzo. Yo supongo que la van a aprobar, dada la situación que se ha creado. Antes se podía dudar de los congresistas quieren quedarse, pero tal como están las cosas, yo creo que es muy difícil que puedan dilatar eso y creo que van a aprobar en la siguiente legislatura que se modifique el calendario electoral, se recorte el mandato y hayan elecciones en abril del próximo año, que es lo más cerca que puede hacerse una elección. Eso está bien. Bueno, ¿qué más se le puede pedir al Congreso? No sé. Ya esa es la función que tenía en este caso y la va a cumplir. De acuerdo. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Analizar Gracias, este mensaje. Mávila. Muy amable. Bueno, la